Bienvenidos, bienvenidas a Conversaciones en la Asesoría General de Gobierno. En este espacio, como siempre repetimos, tratamos de concitar el aporte de personalidades de las ciencias jurídicas, sociales en general, que nos ayudan a pensar un poquito más, con mayor perspectiva, las complejidades de las coyunturas que nos a veces agobia, por decirlo de alguna manera. En este caso, invitamos a Federico Orlando, un colega, un abogado, magíster en Derecho Constitucional, magíster en Derecho Administrativo y becario del Instituto de Filosofía del Derecho Tarello de Génova, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y me parece que las reflexiones que podemos hacer respecto de la ingeniería constitucional por una parte, las expectativas políticas, la representación y todo lo que se sucede puede ser un aporte para los que nos escuchan. Muchas gracias, Federico, por tu visita. No, gracias a vos por la invitación y al asesor general también por el espacio. Mira, yo leyendo algunas cosas que vos escribiste, vos pensás mucho, reflexionás mucho, y uno de los temas que tal vez esté más en danza hoy por hoy es, no sé si decirlo en crisis o cierta desazón o perplejidad de cómo se vincula una estructura política de ingeniería constitucional, vuelvo a decirlo, la cuestión de las delegaciones políticas, la separación de poderes, la legitimación de representatividad. Digamos, hay algo ahí, un nudo que no queda muy claro. ¿Cómo te gustaría empezar a describirlo? Es un punto interesante. Yo primero marcaría una nota, en todo caso, contextual. Porque tu pregunta va hacia un problema de lo que es la práctica delegativa, ¿no? Esta idea de el Poder Legislativo delegando ciertas facultades en cabeza de la administración sobre la base de un determinado diseño institucional. Entonces, yo creo que uno puede ver que esa práctica lo que transparenta es un problema estructural, que es una suerte de desajuste en dos dimensiones. Tenemos una dimensión institucional que está armada para que el sistema funcione de una determinada manera, pero pensada a la luz de una determinada sociedad, ¿no? Cuando uno ve lo que agarraría ya nuestra sala de máquinas, lo que ve es un diseño institucional pensado por una sociedad de otro tiempo y con otras características. Y lo que vemos ahora actualmente es una democracia constitucional que funciona de una manera radicalmente diferente a ese diseño institucional. Entonces tenemos un montón de expectativas políticas, un montón de expectativas sociales sobre, por ejemplo, la figura del presidente, y a la vez vemos que es un diseño institucional en el cual el presidente, formalmente hablando al menos, carece de un montón de herramientas para llevar adelante las decisiones políticas necesarias para ser consistentes con esas expectativas políticas. Entonces, ahí se produce una suerte de desacople, de desfasaje. Y yo creo que lo que vemos actualmente, la práctica de delegación del Congreso sobre el Poder Ejecutivo, lo que hace es transparentar eso, la cierta incapacidad del Poder Legislativo de dar un montón de respuestas a necesidades sociales que las termina delegando en el que es, si se quiere, el centro, el poder político de alguna manera más relevante, que es el Ejecutivo. Y esto tiene una explicación histórica. Si uno mira el siglo XX en particular, que como alguna vez dijo muy famosamente Elena Kagan, la jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos, ese es el siglo del presidencialismo, el siglo XX. Así como el siglo XIX se suele decir que es el siglo del legislador, el siglo XX se suele decir que es el siglo del presidente y el siglo XXI es el siglo de los jueces. La idea es, yo creo que uno puede identificar dos grandes fenómenos en el siglo XX que pueden explicar por qué se pone en crisis ese diseño institucional pensado en el siglo XIX. Y es, por un lado, el advenimiento de lo que es el Estado regulador. La idea de hay sociedades en el siglo XX que comienzan a reclamar de los poderes políticos un montón de respuestas a problemas sociales que institucionalmente no tenían. Entonces el Poder Legislativo aparece como un poder no diseñado, o al menos con muchas limitaciones para dar respuestas a esos problemas de eficacia y decisión rápida, ¿no? Que es lo que identifica Pierre Rosanvallon. La idea de comienza a ser un valor político muy relevante la decisión eficaz y rápida. Y entonces el Poder Legislativo no podía dar respuesta, al menos de manera rápida y eficaz a esos problemas. Esto es un problema. Y otro gran problema es el advenimiento del discurso de los derechos humanos. La idea de derechos... la proactividad del Estado, ya no la cuestión negativa de la política, de no intervenir en de la propiedad, no intervenir en la vida,
sino hacer algo sí, por eso. pero con una nota totalmente, pero una nota muy relevante, y es lo que va a hacer el Estado lo hace porque debe hacerlo. No hay ahí una decisión, una dimensión solamente volitiva, ¿no? El Estado lo hace porque quiere. El Estado lo va a hacer porque debe. ¿Y por qué debe? Porque enfrente hay un derecho. Ahora, la idea de que los derechos son pretensiones mucho más robustas que simplemente la libertad de expresión, sino que empezamos a tener derecho a la igualdad, derecho a la salud, derecho a la educación, esto implica por lo menos dos grandes consecuencias. Primero, un costo presupuestario y financiero enorme. Ya los estados tienen que empezar a hacer unas erogaciones presupuestarias enormes para dar cuenta de todos los reclamos que pueden ser incorporados en el concepto de los derechos. Pero además se requiere una matriz institucional muy diferente a la que estaba pensada y diseñada en el siglo XIX. Ya se requieren agencias reguladoras, se requieren una diversificación del campo institucional para dar respuesta a esos derechos. Todo esto lo que implica es poner en crisis ese diseño institucional que había sido pensado en el siglo XIX para una sociedad del siglo XIX, ¿no? Entonces el siglo XX lo que hace es implosionar esto. Y bueno, una respuesta posible a esto es, el legislador le dice al Ejecutivo, che, ejecutá, hacé, porque nosotros no podemos dar, o no sabemos, o no queremos, no lo sé, en todo caso eso es otra pregunta, dar soluciones estructurales a estos problemas que de alguna manera están haciendo implosionar este sistema institucional que no estaba preparado para esto. Vos sabés que ahora que dices eso, hay una cosa que me da vuelta en la cabeza hace algunos años, cuando leí el libro de Bayot sobre la Constitución inglesa. Ajá. Y critica el modo en que los norteamericanos mal copiaron el sistema británico parlamentario y se convirtieron en una torpeza de separar el poder ejecutivo y el legislativo, porque se encuentra un montón de personas, algo así dice, como frustrados porque no gobiernan y interpretan. Y una persona que es la que gobierna y tiene todo el poder, pero que tiene esa cuestión. Y estos días escuchando al presidente decir, hagan lo que hagan, yo voy a vetar. Cosa que, institucionalmente, como vos decís, el diseño está hecho. Ahora, ¿eso es eficaz? No, hay algo ahí. Yo no soy un experto en diseño institucional de Inglaterra y de Estados Unidos, pero digamos, hay una idea detrás que a mí me parece que es razonable. Si dejamos por un momento la coyuntura de quién está en la cabeza de la administración actualmente, es verdad que formalmente nuestro diseño institucional está diseñado de tal modo que el Ejecutivo formalmente tiene herramientas por lo menos escasas para llevar adelante programas de gobierno tal como se reclaman hoy en día la democracia constitucional, ¿cierto? Y a la vez como decía, es el poder el que recibe las mayores expectativas ciudadanas. Digo, nosotros cuando ejercemos gran parte de nuestros descontentos o nuestros acuerdos con la política, en realidad lo que estamos haciendo es manifestarnos con lo que está haciendo el presidente. Esto puede estar bien, puede estar mal, puede ser suficiente o insuficiente, pero de alguna manera es como sucede cuando salimos a quejarnos. Cientos de miles de personas en la plaza por la universidad pública, era una queja al presidente. Digo, el presidente es la figura central. Y a la vez esto, cuando quiere llevar adelante un determinado programa de gobierno, encuentras limitaciones formales muy relevantes. ¿Y por qué son estas limitaciones formales? Bueno, en parte porque están construidas sobre la base de un ideal institucional y social que responde a otro tipo de sociedad y a otro tipo de proyecto político. Esto tiene, por supuesto, sus ventajas, porque de alguna manera son limitaciones que uno podría decir, muchas de esas son muy razonables, y otras que uno dice, cuando uno se para del otro lado, si se quiere, y quien lleva adelante la administración lleva adelante un proyecto político al cual uno adhiere, se encuentra efectivamente con que el derecho pasa a ser una limitación y no un instrumento de gobierno, ¿no? Esta idea de... Entonces, yo creo que esta es la complejidad que tiene una democracia constitucional con muchas demandas y expectativas sobre un sistema institucional que está pensado para otro sistema. No, incluso yendo a un tema de la formulación lingüística de la misma Constitución, cuando se explicó, se explicitó, se redactó y se mantiene y se ratificó a través del tiempo, que es el jefe supremo. Sí. Es realmente jefe supremo de la nación, jefe de Estado. Es decir, tiene una... ¿Cómo no percibirlo como una autoridad, digamos, monárquica, o ya Francia ya, como el... Sí, y ahí está toda la discusión de alguna manera subexplorada en nuestra comunidad, sobre todo en la comunidad jurídica, que es la reflexión acerca de la teoría política constitucional de la administración, la teoría política constitucional del presidente. Los últimos años hemos
desarrollado una teoría política del legislador con lo que hoy se llama la legisprudence, o la idea de cuáles son los límites y los fundamentos del poder legislativo deliberando y tomando decisiones y procesando grandes desacuerdos. Y hemos desarrollado también una teoría política muy sofisticada, por ejemplo, sobre el rol de los jueces, ¿no? Uno tiene, no sé, la visión más conservadora de los jueces, de la teoría de los jueces, que dice, bueno, miren, los jueces, la autorrestricción judicial, ¿no? La idea de los jueces deben callarse, las virtudes pasivas deben callarse frente a ciertas decisiones. Tenemos una teoría un poco más progresista neoconstitucional, donde ven los derechos compromisos muy robustos, entonces requiriendo de los jueces intervención en las discusiones políticas. Hay una teoría más deliberativa a la Nino Gargarella, donde, bueno, sobre la base de una concepción de la democracia, los jueces deben intervenir o no. Entonces tenemos teorías políticas para el legislador, tenemos una teoría política constitucional para el juez, y en algún punto queda subexplorada la teoría política constitucional sobre la administración, sobre el presidente. Y esto no es solo un problema teórico, no es un problema de una exquisitez teórica, una exquisición, sino tenemos un problema porque ahora, cuando tenemos que cuestionarnos o preguntarnos acerca de la legitimidad de ciertas decisiones de la administración, jugando con los límites de la legalidad, bueno, nos faltan algunas herramientas y algunos elementos, ¿no? Entonces, creo que es uno de los problemas que... Sí, que a lo mejor en realidad, justamente, como vos bien decís, no es un problema teórico. El problema es que se teorizó demasiado y quedamos encerrados en la teoría. Sí, yo a eso, es verdad, pero yo a eso agregaría incluso un matiz, Horacio. Yo diría, si uno ve si uno saca una fotografía de gran parte de las últimas 60 años del derecho público, en particular del derecho público constitucional o del derecho público administrativo en Argentina, uno lo que ve es una suerte de movimiento pendular, sacando, por supuesto hay excepciones a esto, ¿no? Desde luego, digo, para hablar en términos genéricos, uno ve un movimiento pendular entre una obsesión por ciertos temas formales, la teoría del acto administrativo. Yo me acuerdo que Gordillo tiene en su tratado, creo que es una nota al pie, que dice algo así como él estaba reunido con un profesor francés por el marco de un congreso de Derecho Administrativo argentino, y el profesor francés diciéndole, no entiendo por qué tanta obsesión con el acto administrativo, ¿no? Entonces, o la obsesión por ciertos temas vinculados con las nociones formales del derecho administrativo y teorías muy sofisticadas acerca de eso, o en el otro extremo del péndulo, la construcción de teorías destinadas a justificar proyectos constitucionales de dudosa legalidad, legitimidad. Entonces, en ese movimiento pendular tenemos la construcción... La subsanación. Sí. La peligrosa subsanación. Y en el medio tenemos la construcción de una teoría del derecho administrativo profundamente defensiva, ¿no? Con la idea de la administración es mala, a la administración hay que ponerle límites, ¿no? La idea del proadministrado. De hecho, fíjate que las visiones progresistas del derecho administrativo son visiones muy críticas de la administración. Pero ese movimiento pendular y esa teoría del derecho administrativo fundamentalmente defensiva, lo que hace es que no veamos al derecho como un instrumento de gobierno. O sea, nos perdemos de una enorme dimensión del derecho administrativo y del derecho constitucional, que son herramientas de gobernabilidad, de gobierno. Entonces, el problema no es teórico, o en todo caso el problema es teórico, pero tiene una consecuencia política muy grave y muy enorme, y es cuando llegás al gobierno, cuando efectivamente ejercés la presidencia o el poder ejecutivo, te faltan herramientas teóricas, porque la teoría está pensada para limitarte, para sacarte, para decirte todo esto no puedes hacer, y no siempre en defensa del administrado, sino en defensa de otros intereses, y poco te da de herramientas para decir, che, mirá, tenés todo esto como instrumento de gobernabilidad. Bueno, perdón, una nota al pie podría ser que las leyes de derecho administrativo, que tenemos usualmente, sea españolas o argentinas, se han hecho con dictaduras. Bueno, es un dato. Bueno. Hay un discurso de poder también que podría explicar esta especie de esquizofrenia, decir, bueno, se supone que hay un discurso que facilita al administrado la vinculación con el poder y equilibra poder y voluntad, sí, poder y libertad, sí, pero en los hechos parece que es un poco, la presunción de legitimidad es casi de ilegitimidad. No, pero además, totalmente, pero además uno diría, el vínculo del administrado con la administración es mucho más complejo que lo que puede dar cuenta de la LPA. Entonces, si gran parte de nuestra reflexión acerca en este caso, del derecho administrativo, se limita o se circunscribe a los contornos de los desajustes o las cuestiones interpretativas de la ley de procedimiento administrativo, diría, nos estamos perdiendo un montón. Digo, tenés gran parte del mundo europeo y gran parte del mundo estadounidense discutiendo, no sé, better regulation, discutiendo buena administración, discutiendo un montón de cosas que justamente lo que presuponen es la idea del derecho administrativo y del derecho público, si se quiere, como un instrumento de gobierno, digamos, como gobernanza. Exacto, digamos. Obviamente, la gobernanza, exacto. Y eso creo que está subexplorado en nuestra comunidad. Creo que está comenzando a aparecer todo esto, pero todavía está ahí, ¿no? Sí, tal vez
yo te escuchaba y pensaba que una de las limitaciones que tenemos en el análisis es en dar por sobreentendidos o por supuestos algo que la venerable rutina ha consolidado. Entonces se analiza la división de poderes. Entonces terminamos en una excentricidad donde, por ejemplo, el Poder Judicial parece que no fuera parte del Estado argentino, o que no fuera, es decir, y si uno ve un poquito la historia, que esto arranca de un artículo 16 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de ciudadanos, digamos, de la Revolución Francesa, como, bueno, no fue tan así, hay una vinculación que después, de pronto, no sé, esto es el Poder Judicial. No, bueno, de hecho, vos mencionás la división de poderes. Si uno, cuando uno va a ver los manuales de derecho administrativo y de derecho constitucional sobre la división de poderes, de vuelta, la división de poderes aparece como un diseño institucional que está destinado a frenar los eventuales abusos de poder. Y está bien, esto tiene una explicación histórica. Sí, el absolutismo produce sí, claro, y entonces lo que tenemos que hacer es dispersar el poder. Bueno, está bien. Pero lo que uno ve en los últimos 30 años en la producción de la teoría política y la teoría constitucional es repensar, pero incluso autores desde la vertiente liberal más clásica, liberal más igualitaria, ni hablar a autores de la teoría de la democracia radical, etc. Todos están diciendo, la división de poderes hoy en día no es ni siquiera fundamentalmente un sistema para frenar los abusos de poder, sino que tiene que ser un sistema para dar cuenta de la complejidad de la gobernanza actual. Entonces, de hecho, ahora se están hablando ya de 4 poderes o de eliminar la idea de división de poderes y pensarlo, desde modelos agenciales, desde modelos donde Bruce Ackerman habla del Goodbye Montesquieu, la idea de basta de la división de poderes y crear una nueva división de poderes. O sea, la idea de entender este sistema de distribución de competencias, no solo, o si se quiere, solo marginalmente pensando frenar abuso de poder, sino pensarlo como un instrumento de gobierno que puede dar cuenta de vuelta de la complejidad de las democracias constitucionales actuales, que es una complejidad, no sé si mayor o menor, pero por lo menos es diferente a aquella que existía cuando precisamente se pensó la división de poderes como un dispositivo para frenar el abuso de poder, de siglo XVIII, siglo XIX, ¿no? Entonces, de vuelta, tenemos que volver a discutir esto y no quedarnos con el argumento típico de, bueno, no, el legislador toma decisiones de carácter general, el ejecutivo las ejecuta y el juez controla que eso más o menos funcione. Esta es la explicación de un manual de cívica y está bien para un chico de primer año de la secundaria, pero no parece ser un esquema teórico que dé cuenta efectivamente de lo que no, incluso, como vos señalás, que las condiciones de producción del discurso político que viene después del absolutismo necesariamente debían forzar esto, y el esfuerzo teórico era ese. Pero eso respondía a esa necesidad. La necesidad fue cambiando. Es decir, a veces uno se queda por ahí con el cliché de la descripción de un personaje famoso, Hobbes, Rousseau, cualquier contractualista o Montesquieu, en este caso más específicamente, sin analizar que las condiciones de producción de ese discurso político ya no son las de ahora. Totalmente. Pero hay una tal vez es el sesgo que tenemos los abogados como dice Rosler, que, bueno, el derecho es por definición conservador, lo que hace es conservar ciertas decisiones. Entonces, tal vez ahí hay un sesgo de anclar los significados de nuestras disposiciones a momentos originarios y creer que eso es necesariamente valioso. Puede serlo, pero puede no serlo también, ¿no? Claro. O puede ser de un modo, porque no quise renunciar al marco de referencia. Total. Yo pensaba también en esto de las delegaciones y la gobernanza, que vos señalaste el tema de derechos humanos. Efectivamente, la internacionalización de los derechos humanos y el sistema de promoción y protección que hace que genera la persona humana como una subjetividad internacional que no existía, y algunos bienes jurídicos que trascienden la soberanía de los estados, cuando eso pasa adentro del sistema, pienso ahora en un caso fue interesante, el caso Fontevecchia, D'Amico, digamos, cuando a la Corte o a la Argentina le llega la sentencia de la Corte Interamericana que dice, mire, esta sentencia es nula. Y ahí dice, bueno, ¿y esto cómo se hace? Bueno, entonces le mando una ficha a la Corte dice, bueno, esto sería una revocatoria, y entonces y esto me lleva a pensar que la obligación única del Estado argentino, cualquier Estado, digamos, frente a la comunidad, lo que pase hacia adentro debería ser secundario, y se termina siendo que esa dificultad de diseño o de leer ese diseño es casi como una afrenta al compromiso que tiene. O está demasiado mal hecho el compromiso o está mal hecho la interpretación del diseño interno. Sí. Yo creo que ahí hay una reflexión
que se está dando en estos momentos, y es la incorporación de estándares que vienen de fuentes internacionales. Es un gran desafío. Lo que pasa es que yo ahí matizaría tu punto, pero solo para provocar el desacuerdo. Sí. Yo creo que hay una reflexión que uno tiene que hacer en sede, acerca de sede interna, acerca de cómo se recepcionan esos estándares, y creo que eso es un gran desafío. En todo caso, ahora volvemos sobre eso. Eso es un gran desafío para nuestros entendimientos acerca de cómo deberían funcionar los poderes estatales, y en todo caso después podemos decir algunas cosas sobre la administración, sobre la legitimidad democrática de la administración, etc. Pero también creo que hay una parte de la responsabilidad también es una gran reflexión acerca de las fuentes regionales y cómo se construyen esos estándares. Y hay toda una discusión y una conversación acerca de los límites y los problemas de esta idea del control de convencionalidad. Porque uno tiende a pensar, ¿no?, desde el costado más progresista y más empático con el discurso de los derechos humanos, de, bueno, está bien llenar a los estados con estándares recontra exigentes y sofisticados y muy robustos de derechos humanos, pero lo cierto es que hay algo de esa construcción de esos estándares convencionales que son poco empáticos a ciertas particularidades institucionales internas del Estado, y esto genera esta idea de que algunos creen que es un diálogo, ¿vieron? Esta idea del diálogo. Bueno, algunos creen más que diálogo es casi una imposición, que venga un tribunal internacional y te diga, cuando usted interprete la Convención Americana de Derechos Humanos, la va a tener que interpretar de esta manera y la va a tener que aplicar de esta manera, y uno dice, bueno, hay un problema ahí también. Entonces, lo que quiero decir es, el enorme desafío sumamente importante que nos imponen nuestros compromisos en materia de derechos humanos, fundamentalmente de fuente internacional, implica una gran reflexión interna acerca de cómo entender nuestro diseño institucional y nuestros desafíos institucionales, pero también implica una gran reflexión de afuera de cómo construir ese diálogo sin que eso implique una imposición de estándares que no están siendo sensibles a las particularidades. Cuando la Corte Interamericana le dice al sistema interamericano que todos los jueces van a tener a su cargo el deber, tienen la obligación de llevar adelante el control de convencionalidad, cuando dice la administración tiene que llevar adelante el control de convencionalidad, bueno, por ejemplo, uno diría no está siendo sensible a ciertos sistemas judiciales en los cuales los jueces no tienen, por ejemplo, el control de constitucionalidad, sino que es un control de constitucionalidad concentrado. Bueno, ¿cómo un juez en un sistema donde no tiene como competencia el control de constitucionalidad puede ejercer el control de convencionalidad? Yo creo que eso, no digo que esté mal, lo que digo es que eso produce algunos desajustes que hay que prestar atención. Entonces, yo diría la responsabilidad es doble. La responsabilidad es de los estados, de acomodar sus diseños y sus agendas a esos estándares y ser sensibles a esos estándares, y del lado, si quiere, del derecho regional interamericano, bueno, ser sensible a las particularidades institucionales de esos estados a los cuales está diciendo, che, mira, tenés todo esto que tenés que aplicarlo y aplicarlo de esta manera. Eso es un montón. Para que eso no se convierta en un monólogo y sí que se convierta en una genuina conversación, claro. ¿No? Si no es un monólogo, digo. La Corte Americana diciendo que es la libertad de expresión. O se construye o se impone, claro. Exacto. Y me parece que la región hoy, no soy un experto en sistema interamericano, pero digamos, me parece que hoy la región es mucho más interesante pensar en una conversación que en una imposición de un tribunal regional. No, yo en realidad, además de eso, iba algo más formal, decir, bueno, si el Estado tiene una obligación y el Poder Judicial o Legislativo son parte del Estado, digamos, parecería que no podrían correrse al momento de cumplir este punto, amparándose en una separación de poderes. Yo no puedo cumplir la sentencia porque esto sería resignar la capacidad o autonomía del Poder Judicial. Ahí me parece que hay una lectura forzada que puede ser un poquito pero traumática. Lo mismo se hace con el federalismo, pensar en el federalismo, ¿no? ¿Cuántas veces el sistema federal, la distribución de competencias entre Estado provincial, Estado nacional y municipios, opera como un argumento para obstar el cumplimiento de ciertas exigencias que viene del sistema interamericano? Entonces, el Estado-nación diciendo, no, esto es un problema del Estado provincial, o el Estado provincial diciendo, no, esto es un problema del Estado-nacional. Bueno, es verdad que por momentos yo diría las dos cosas, por momentos puede haber un uso de mala fe de ese argumento, que es lo que vos querés decir un poco sobre el sistema de división de poderes. Bueno, me estás utilizando este argumento como un argumento de mala fe para no cumplir. Y otra parte, de vuelta, efectivamente, el Estado federal un diseño federal implica un desafío al modo de cómo aplicamos y cómo hacemos
ejecutable una decisión que emana de una fuente internacional. Es verdad que es un desafío, lo que también es verdad es que no hay que utilizar ese argumento de mala fe, digamos, ¿no? Claro. Sí, bueno, esto de la buena fe en la interpretación, ¿no? ¿Qué punto y cuáles son los parámetros? ¿Cuál es la interpretación correcta? Bueno, la tradición norteamericana dice los padres fundadores y bueno, sí. ¿Es proactivo o es exegético? Sí, ahora con la discusión sobre García Mansilla en la Corte, tal vez tengamos alguna conversación acerca. García Mansilla, algunos entienden que sigue una tesis originalista de la interpretación, que es un poco lo que vos recién identificás como lo que dijeron nuestros padres fundadores al momento de dictar una disposición constitucional. Ese es el sentido que se le da en la actualidad, ¿no? El sentido originario. La teoría es súper sofisticada y es mucho más que eso, pero bueno, tal vez ahora con la postulación, que yo no sé si efectivamente, si formalmente ya está eso o no, de García Mansilla como juez de la Corte Suprema, tal vez tengamos que empezar a discutir esto, ¿no? Bueno, ¿cuáles deberían ser nuestros cánones interpretativos de las disposiciones constitucionales? Ya, algunos van a pensar que hay que mirar los orígenes de las disposiciones constitucionales, otros dirán una interpretación más a la Constitución viviente, ¿no? La idea de, bueno, hay que interpretarla conforme los cánones morales de la actualidad, otros son tal vez más formalistas, no lo sabemos. Pero no, en todo caso es un campo abierto ahí de pelea interesante. Indudablemente. El punto está que lo que parece que queda claro es que de algo no podemos olvidarnos, que es de rediscutir que digamos, las cosas no están hechas, no, hay que hacerlas. Y las que están hechas, pero no es que alcanza con lo hecho. Totalmente. Yo creo que hay una discusión que queda subexplorada también, es que algo habíamos anticipado, es la cuestión de la legitimidad de la administración pública, ¿no? Cuando uno va a ver cuáles son las grandes respuestas a los problemas de en qué sentido y cómo está legitimada democráticamente la administración cuando toma ciertas decisiones que tienen impacto en derechos, las decisiones regulatorias, por ejemplo, la ANMAT regulando la compraventa de un medicamento. Es una decisión regulatoria, administrativa, es un órgano centralizado, pero administrativa al fin, que tiene un impacto directo en derechos. Entonces uno puede preguntarse, la Secretaría de Comercio regulando precios en la compraventa de ciertos bienes. La respuesta más formal es, bueno, hay una delegación, no hay un permiso del legislativo, pero hay una reflexión ahí teórico-política latente que es cuál es la legitimidad democrática de esas decisiones. Y cuando uno ve, bueno, la primera respuesta es la respuesta en su dimensión institucional de esto, ¿no? Una visión de la división de poderes que nos hace sospechar esas decisiones, por esta idea más clásica. Entonces, bueno, la respuesta a eso por lo general suele ser, bueno, hay que reentender la división de poderes. Pero después yo creo que hay un argumento que es interesante, porque viene más del costado, si se quiere, más preocupado por la democracia, que es una suerte de argumento basado en lo que sería la desconfianza democrática de la administración. Por un lado, la idea de, bueno, el gran problema de las decisiones que emanan de la administración pública, que son decisiones que carecen de ese pedigree democrático, del cual sí poseen las decisiones que emanan del Poder Legislativo. Se supone que el Poder Legislativo, cuando toma decisiones, lo hace sobre la base de una discusión, de una deliberación y sobre la base de una conversación, claro, ¿no? Bueno, es un mito. Bueno, ok, sí, estamos todavía al nivel de los ideales. Bueno, derecho sin mito no hay. Bueno, exacto. Digamos, ¿no? Como era el padre de la teoría crítica argentina, Enrique Marí, ¿no? La idea de el derecho casi como un mito. Entonces, un primer problema es el problema del pedigrí de las decisiones administrativas. El otro problema que también creo que implica una gran conversación es la idea de la expertise. Una de las respuestas que sea de por qué la administración está legitimada es, bueno, porque se supone que los órganos administrativos que toman estas decisiones poseen una expertise, un conocimiento técnico muy específico, ¿no? Que los torna idóneos para tomar esta decisión. Y este es el argumento, de hecho, con el cual se construye el modelo agencial estadounidense en los años 30 del New Deal. La idea de que las agencias regulatorias tomen decisiones en esos segmentos del mercado o en esos segmentos sociales. ¿Por qué? Porque se supone que tenían un conocimiento. Son los que saben. Es el gobierno no diría la tecnocracia, pero es el gobierno donde la idea del conocimiento técnico es fundamental. Claro, hoy en día ya sabemos que los juicios técnicos lo son, pero lo son en parte.
Y hay un compromiso político en los juicios técnicos. O sea, vamos de vuelta, cuando la Secretaría de Comercio toma la decisión regulatoria de ciertos bienes y servicios, cuando la ANMAT decide la regulación de determinado medicamento, no es un juicio, una decisión tomada sobre elementos técnicos, aunque en parte lo sea, sino que también hay ahí una visión política en un sentido que no amplio. es neutral. Bueno, exacto. Entonces, si no es neutral y entonces esas decisiones regulatorias tienen un compromiso político, esto lo que nos hace ver es que hay un problema democrático, porque ¿por qué funcionarios que toman decisiones que impactan en derechos y que nadie controla o que pocos controlan y que pocos conocen, están tomando decisiones con un impacto directo en nuestros derechos y ya no lo puedes escudar en bases técnicas, sin la representación política, que es una discusión parecida a la de los jueces, ¿no? Claro. Digo, la objeción contra mayoritaria era un poco esto, ¿por qué funcionarios que nadie elige, que nadie controla, están frenando decisiones tomadas por la democracia? Si en nuestro esquema ideal, las decisiones que tienen que ver con nuestros derechos deberían ser decisiones tomadas en el órgano que nos representa a nosotros, que debería ser el Poder Legislativo, bueno, ¿por qué lo puede hacer este tipo? La idea de la delegación me resuelve el problema formal, pero no me resuelve el problema político teórico que está detrás. Y el tercer problema es el problema de la captura, ¿no? La idea de ¿por qué desconfiamos de la administración? Bueno, podemos ya desconfiar porque, y esto está bastante tratado en la literatura, y es la administración pública o ciertos órganos de la administración pública, por el diseño y las particularidades institucionales, pueden ser más, si se quiere, pueden ser víctimas más fácilmente de cierta captura, lo que se llama la captura de la decisión regulatoria. O la captura, por ejemplo, de la información. Muchas veces quienes regulan trabajan con información que es producida y proveída por los propios regulados. Eso genera un sesgo. O la famosa captura cultural. La idea de que quienes regulan, los funcionarios que regulan, participaron, por ejemplo, antes en esos actores que ahora van a ser regulados. Entonces hay una suerte de paridad cultural entre regulado y regulador y eso genera también sesgos en la regulación. Entonces hay toda una discusión acerca de tenemos cierta desconfianza de la administración por razones democráticas, por razones de que sus decisiones no emanan de deliberaciones robustas como deberían deliberar, como deberían emanar del Congreso, porque hay un problema de no me encuadres o no me mientas y me digas que tus decisiones son puramente técnicas cuando no lo son, y entonces si no lo son, hay un problema de decisiones sobre derechos que están tomando funcionarios que nadie eligió, y el problema de la captura, ¿no? Entonces, todos esos argumentos, de alguna manera, que por alguna razón, que creo que tiene que ver con esto que decíamos antes, están fuera de o están muy subexploradas en nuestra comunidad jurídica, nos hacen alertar, hacer sonar unas alarmas cuando lo que tenemos que discutir es cuál es la legitimidad de esa administración. Un posible modo de salir de ahí es, yo diría que son dos cosas. Por un lado, la construcción de un modelo de decisiones públicas que sea abierta y transparente a las razones. Y yo creo que y esto es un poco lo que yo exploraba en el libro, yo creo que por ejemplo, una herramienta dogmática que nos podría hacer acomodar estas intuiciones puede ser el principio de proporcionalidad, un principio que tiene raigambre legal, que tiene raigambre constitucional según nuestra Corte, que tiene una práctica en el mundo global occidental enormemente. Tiene una legitimidad epistemológica fuerte. Súper interesante, y que creo que da cuenta de esta idea de lo que hoy se llama la cultura de la justificación, ¿no? La idea de que las decisiones públicas se legitiman no por quién las toma, o si se quiere, en parte por quién las toma, pero fundamentalmente por cómo se toman. Y el cómo se toman no necesariamente requiere una discusión, una deliberación, sino razones. Dar razones y tomarse este ejercicio de dar razones, tomarse en serio este ejercicio de dar razones, ¿no? No cualquier razón. En este sentido es abierto y transparente a las razones que justifican una decisión, ¿no? Entonces yo creo que tal vez el principio de proporcionalidad puede ser, y esto está siendo explorado en algunos autores españoles también, la idea de la proporcionalidad como estándar no solo de evaluación de lo que hace la administración, sino como estándar de producción de decisiones de la administración, ¿no? Claro, para eso cobra relevancia, a medida que para nosotros es sustancial, de consolidar un funcionariado, en términos generales, sí, capacitado, idóneo, digamos, independientemente de que el gobierno quiera ser blanco o negro, tiene que tener un resguardo de un funcionariado que sabe, es decir, una fábrica X, metalmecánica, bueno, puede tener una dirección de invertir en esto o en aquello, hacer lavarropas o automóviles, pero sin las personas técnicas que operen la producción en sí,
está frito, digamos, está muerto. Y me parece que acá también hay una transferencia o cierta captura, para usar tus conceptos, de ciertos saberes que se producen en algunos lugares y se traspolan y empieza a mezclarse esta cuestión, ¿no? Como una especie de colonialismo cultural o técnico. Sí, la formación de la burocracia, que uno dice, eso está de moda, y para mí sigue siendo fundamental. Pero porque de vuelta, no es solamente porque nos parece que los funcionarios tienen que hacer cursitos. No, porque efectivamente muchas de sus decisiones tienen impacto en derechos, y entonces, si parte de la justificación de la legitimidad de esa decisión está basada en un conocimiento técnico, pues por lo menos que exista ese conocimiento técnico. Volvemos al concepto tradicional de idoneidad de la Constitución. Y decimos, ¿qué quiere tener idoneidad? Yo me hago responsable de designarlo. Me parece también una buena síntesis. Total. Y lo otro que uno podría pensar, además de pensar un modelo de decisión pública, abierto y transparente a las razones, otro cauce de cómo pensar estas exigencias democráticas que tenemos para con la administración tiene que ver con abrir la toma de decisión administrativa a cierta instancia participativa y de supervisión de control ciudadano. Que no puede haber misterio. O sea, pero además es hasta razonable incluso para los propios regulados. Si uno piensa, no sé, la regulación del hidrocarburos, que es central para la economía, es central para una agenda política, es impensable que los actores regulados no formen parte de esa discusión. Ahora, lo que es increíble también es que esa decisión sea tomada a puertas cerradas. Una decisión tan relevante que va a tener tanto impacto en nuestra comunidad, ¿cómo no solo van a formar parte los actores regulados, sino también un montón de personas que se van a ver afectadas por las consecuencias de decisiones? Entonces, hay toda una tradición de reflexión sobre las instancias participativas de la ciudadanía en los procedimientos administrativos de decisiones que tienen impacto en derechos, que de vuelta hay que volcarlas, hay que retomarlas. Un ejemplo muy conservador de esto es el notice and comment de los procedimientos administrativos estadounidenses, pero es una visión, yo diría, y algunos juristas acá lo están pensando, Castro Vidal y Fourcade tienen un proyecto muy interesante sobre esto. La democracia creo que exige un poco más que un notice and comment, pero bueno, empecemos por algo. Hay laboratorios de innovación pública, o de vuelta, hacer un cruce entre estas exigencias de participación ciudadana y administrativa con la tradición del municipalismo. Las instancias municipales son instancias súper interesantes para pensar la participación ciudadana también en decisiones de corte administrativo. Son escuelas de democracia. Exactamente, y hay toda una tradición municipalista, socialista, anarquista, que hay que volver a retomar. Entonces, nadie dice convertir a la administración en una polis griega, no hay ninguna ingenuidad en esto, sino son diseños institucionales posibles que permitirían de alguna manera reencauzar la conversación acerca de la legitimación democrática de la administración. Y una cosa más, vos sabés, hace poco un jurista chileno, Fernando Atria, que formó parte de la discusión de la reforma constitucional y es un jurista sumamente interesante, él decía una frase, no sé si lo decía, los que estamos trabajando con el derecho público y en particular con el derecho constitucional y el derecho administrativo, decía algo así como, bueno, tenemos que dejar de dar discusiones conceptuales para convertirnos en ingenieros institucionales, ¿no? Hay algo de, el derecho también nos exige reflexión y creatividad para repensar muchos diseños institucionales, tratando de dar cuenta de las exigencias democráticas de las sociedades actuales, dándonos cuenta entonces que el sistema de división de poderes tal como nos siguen enseñando los manuales de derechos de educación cívica nos queda insuficiente, pensando que la administración como mera ejecutora de una decisión legal es insuficiente, pensar que los funcionarios toman decisiones solo sobre la base de criterios técnicos es insuficiente. Entonces, creo que ahí hay toda una conversación pendiente o que está comenzando a darse en nuestra comunidad que de alguna manera forma parte de esto nuevo que se está empezando a producir, ¿no? No sabemos hacia dónde va. Sí, pero por lo menos esa conversación contribuimos con esta conversación y te agradecemos muchísimo gracias a ustedes. tus aportes. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Gracias.